Saludos a todos nuestros familiares y amigos. Gracias a Dios estamos nuevamente aquí con todos ustedes en este día domingo para poder compartir de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios, adoramos su nombre, glorificamos su nombre, nos unimos a las voces de los hijos de Dios alrededor del mundo que en este momento, en esta hora, en diferentes lenguas, en diferentes naciones, glorifican su santo nombre y al mismo tiempo nos reunimos para escuchar de su bendita palabra, especialmente en esta semana que estamos iniciando, en este domingo, lo que para muchos de nosotros es conocido como la Semana Santa, la última semana del Señor Jesucristo en esta tierra y que es la semana más valiosa, más importante, que tiene significado de vida eterna para nosotros. Pero ya nos vamos a enfocar cuando lleguemos a viernes y al domingo, a la bendición, al maravilloso milagro, sacrificio del Señor Jesucristo para darnos esperanza de vida eterna. En este día queremos concentrarnos en unos días antes, en el día domingo, en el que muchos de nosotros lo conocemos como el Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. Lo vamos a estar meditando en este día. ¿Qué pasó el principio de la última semana de nuestro Señor Jesucristo? Desafortunadamente no tenemos el tiempo para concentrarnos y poder ir enseñando y predicando y compartiendo con ustedes cada día de la última semana todos los acontecimientos que sucedieron, todo lo que el Señor preparó, todo lo que dijo con el único propósito y motivo de llegar hasta el último momento, que era llegar a la cruz del Calvario y entregar su cuerpo por nosotros. Pero vamos a concentrarnos en este día domingo. Bienvenidos, gracias. Le damos gracias a Dios que están aquí con nosotros, donde quiera que nos acompañen este día, aquí en Canadá, Estados Unidos, México. Enviamos saludos a nuestros amigos allá en Guatemala, en El Salvador, familiares que nos acompañan. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Siempre les pedimos que manden sus peticiones de oración y al mismo tiempo también manden sus comentarios. Siempre son bien recibidos, bien apreciados. Gracias. Su Biblia en las manos. Queremos que tenga su Biblia, que lea el pasaje en el Evangelio de Mateo capítulo 21. Nos vamos a concentrar en los 11 primeros versículos. Solamente en esos en realidad nos vamos a concentrar en este día. El Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, como en algunos lugares se conocen, aunque en el capítulo que vamos a leer, en los versículos que vamos a leer en el libro de Mateo, es la entrada triunfal a Jerusalén, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Así es que vamos a compartir la palabra. Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. Y la palabra de Dios dice así en el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 1. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Que el Señor bendiga su palabra. Maravilloso, hermoso, precioso pasaje de la Escritura que encontramos aquí, como lo estábamos mencionando, la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, la entrada triunfal a Jerusalén, el Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, basado en estos versículos donde vemos que la gente cortaba ramas de las palmeras y ponía eso en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros en el ambiente latinoamericano lo conocemos así, pero en la palabra de Dios es la entrada triunfal en Jerusalén, y en eso nos vamos a concentrar en estos minutos. Síganos por favor con las lecturas.
con su Biblia en la mano. Vamos a ir al versículo número 1 al versículo número 5. Vamos a tratar de encontrarle un poco de sentido a esto, tratar de entenderlo para nuestra vida, tratar de aplicarlo a nuestra vida, tratar de apreciar. Es sumamente importante para nosotros los acontecimientos de esta última semana. Es importante para aquellos que somos hijos de Dios, para aquellos que nos decimos cristianos. Es importante esta semana, es importante conmemorar, es importante recordar, es importante honrar, es importante respetar. Muy importante la manera en que la celebramos en nuestro país. Lo hemos mencionado anteriormente, soy mexicano y en esta semana la gente se va a la playa, la gente toma vacaciones, la gente hace fiesta. Es una de las semanas que estadísticamente hablando en la historia de los accidentes que suceden cada año en México, en todo el país, esta es una de las semanas donde más accidentes hay y donde más gente fallece a consecuencia de esos accidentes. ¿Por qué? La manera de celebrar. ¿Cómo podemos ser cristianos? ¿Cómo podemos llamarnos los hijos de Dios y celebrar de una manera totalmente pagana y secular lo que es este acontecimiento sumamente importante, y poderlo recordar y poderlo honrar y poder respetar, porque fue la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén, su última semana en este mundo, y con el propósito de entregar su cuerpo en la cruz del Calvario y darnos esperanza a todos aquellos que ahora ya la tenemos y lo conocemos, pero en realidad darle esperanza a su pueblo y darle esperanza al mundo entero. Entonces vamos viendo lo que la palabra de Dios dice así y tratar de entenderlo. Dice versículo 1, nuevamente vamos a leer hasta el versículo 5. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Es importante en estos 5 versículos que encontramos aquí, dice al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadlo, traédmelos. Y si algunos dijere algo, decir: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció, pongámosle atención como dice así, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y ya nos narra el versículo en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Todo esto es para que se cumpliese. Este momento especial que estamos viendo aquí no es casualidad, no es algo que sucedió simple y sencillamente porque el Señor ya había caminado demasiado en esa semana, en esos días anteriores, llegó cerca de Jerusalén y dijo: bueno, ahora entremos aquí. No, esto estaba totalmente preparado por el Señor, no fue de ninguna manera casualidad. Aunque es una petición que le hace a los discípulos y suena totalmente extraña lo que les está diciendo: ir a la aldea que está enfrente y luego hallaréis el asna. Y si alguien los dijere, esto es lo que estaba totalmente preparado. ¿Dónde iban a estar esos animales que el Señor necesitaba para este momento? Quiero mostrarte en el capítulo 22 de Lucas, en esta misma semana, aproximadamente lo que sería el día jueves de la última semana de nuestro Señor Jesucristo, lo que nosotros conocemos como la cena del Señor, la comunión, y es el momento en que el Señor la establece. Y quiero que le pongamos a tantita atención para que veamos algo semejante que sucede en estos dos porciones de la Escritura. Dice Lucas capítulo 22, versículo 9, dice la palabra de Dios así. Lucas 22 dice: ellos le dijeron: ¿dónde quieres? Los discípulos le están diciendo al Señor: ¿dónde quieres que la preparemos? Es decir, se estaba acercando el día especial de lo que le llamaban la Pascua en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos bíblicos, ¿sí? Era la semana o era la conmemoración especial donde se recordaba el momento en que el pueblo de Israel salió de Egipto. Porque fue una celebración que Dios le dijo al pueblo de Israel: la van a celebrar por siempre. Hubo un sacrificio, pero en aquel tiempo no fue un sacrificio solamente de los animales, sino murieron todos los primogénitos de Egipto. Y el pueblo de Israel tuvo que sacrificar un animal, y con la sangre de ese animal pusieron en los marcos de las casas, ponían la sangre para cuando llegara el momento de hacer el sacrificio de todos esos niños,
el ángel exterminador, por decirlo así, pasara por encima de la casa de los judíos y ninguno de sus hijos fuera tocado. Y así le llamaban, era la Pascua, se celebraba, se recordaba, se conmemoraba ese acontecimiento cuando Dios los liberó, cuando Dios sacrificó a todos los niños de Egipto, al primogénito, pero de los niños de Israel no sacrificó a nadie por la protección de la sangre. Y aquí están entrando a Jerusalén exactamente en esa semana que se celebraba la Pascua. Y ahí es donde va a instituir el Señor la Santa Cena, la Cena del Señor. Entonces aquí los discípulos le dicen, ¿dónde la vamos a celebrar? Él les dijo, dice, he aquí al entrar en la ciudad, los está mandando, él aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparar ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Lo que quiero que encuentres aquí, la similitud en estos dos acontecimientos es que todo estaba preparado. En un lado, en la entrada triunfal, le dice, vayan y ahí van a estar los pollinos, ahí va a estar el asna, ahí está el animal que necesito, ustedes vayan, está listo. En la institución de la Cena del Señor lo mismo, van a seguir a ese hombre, le van a preguntar al maestro, al señor de la casa, dónde está el aposento donde vamos a celebrar la Pascua, y él los va a enseñar, él les va a indicar, y ahí todo estaba preparado. Y eso es importante para nosotros. Vemos aquí como Mateo dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había dicho el profeta. Todo estaba preparado. No fue casualidad lo que estamos presenciando aquí. Para que el Señor Jesucristo llegara a este momento a Jerusalén, había llevado prácticamente 33 años. Se cree que el Señor Jesucristo inició su ministerio terrenal cuando fue bautizado aproximadamente a los 30 años. Duró 3 años, a los 33 aproximadamente fue entregado, fue crucificado el Señor Jesucristo. Así es que para llegar a este momento, ponle atención, para que veas que Dios tiene absolutamente todo en control. Es un plan divino por toda la eternidad. Y Zacarías, esta profecía que dice aquí, como el profeta lo dijo, lo mencionó 500 años antes, lo mencionó, de que esto iba a suceder. Es algo importante para nosotros, porque cuando llegamos a esta Semana Santa no es por casualidad, es un plan preparado por Dios con un propósito específico para todo el mundo, y es lo que nos encontramos aquí. Y encontramos que al Señor Jesucristo le llevó aproximadamente 33 años para llegar a este momento. Su nacimiento fue preparado, para llegar a esta semana. Su presentación, porque no se bautizaban niños, se presentaban en el templo. A los 12 años, cuando él se presentó y se puso a hablar con la gente sabia del templo y tuvo una conversación el Señor Jesucristo. Su bautismo a los 30 años de edad. La tentación cuando lo lleva el Espíritu al desierto y Satanás, el diablo, lo va a tentar. Los milagros que hizo, toda la gente que encontró durante sus 3 años de ministerio terrenal, los discípulos que él escogió, incluyendo a Judas el traidor. Todo estaba preparado. Estos son los acontecimientos que, como dice la Escritura, tenían que suceder. Tenía que suceder. En varias oportunidades encontramos en la palabra de Dios que el Señor decía, no ha llegado mi hora. He aquí mi hora no ha llegado, no es mi tiempo. Recordarás en capítulo 2 de Juan, en las bodas de Caná de Galilea, que se dice que fue el primer milagro del Señor Jesucristo, cuando convirtió el agua en vino. Y su madre le dice, ya no hay vino. Y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado aún mi tiempo. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Todo, ya lo enseñamos en el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y en ese momento no había llegado el tiempo del Señor. Y aquí estaba iniciando ya el tiempo final. Aquí se estaba consumando el plan divino, prácticamente entrando a la última semana. Pero es importante para nosotros que lo entendamos de esa manera. Cuando dice, se acercaron a Jerusalén, no fue casualidad. Fue un plan eterno, fue un plan divino. Desde que el Señor nació y todo lo que aconteció en sus 33 años de vida fue para llegar a este momento, a la ciudad de Jerusalén, al centro religioso. Al centro religioso, al centro de los judíos, donde él quería mostrarles que él era el rey,
que Él era más importante que el sábado, que Él era más importante que el templo que ellos tenían, que Él era más importante que los sacrificios que ellos hacían. Por eso escogió esa semana especial que sacrificaban cada año sacrificaban un cordero. Por eso el Señor entró en esa semana. Por eso la palabra de Dios dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es importante para nosotros que nosotros entendamos que estos acontecimientos estaban totalmente preparados por Dios, como dice la palabra, para que se cumpliese la palabra. El plan de Dios inició cuando el Señor Jesucristo nació y aquí continuaba. Al llegar en este momento a Jerusalén, su última semana para poder llegar el viernes a la cruz, todo estaba preparado por Dios. No haya ninguna casualidad. Es importante para nosotros entender la soberanía de Dios, el poder de Dios, los planes de Dios, el control absoluto de Dios. No lo mueve nada, no lo cambia nada. Y es importante que lo mencionemos, porque hasta aquí tenemos la Biblia completa, no le falta nada de lo que está escrito, pero hay acontecimientos que todavía faltan por suceder. Y cuando vamos viendo que el Antiguo Testamento se va cumpliendo en el Nuevo Testamento, faltan acontecimientos por suceder. Es importante para nosotros, es importante para nuestra fe, es importante para nuestra salvación, es importante para el mensaje de vida eterna, el saber que hay acontecimientos que todavía están por venir. Y aquí lo encontramos, como dijo el profeta y la palabra de Dios, y como el Señor mismo lo dijo: yo regreso, me voy y voy a regresar. Voy a preparar moradas para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Faltan acontecimientos por suceder. Es importante, nada de esto fue casualidad. Él ya sabía lo que iba a suceder. El Señor tenía absoluto control y sabía. En el capítulo 20 de Mateo, estamos en el capítulo 21, la entrada triunfal, pero en el capítulo 20, en el versículo 18, dice así el Señor: he aquí subimos a Jerusalén. Poco antes de llegar a este momento, dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, él mismo, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan. Lo entregarán a los gentiles, ¿a quién? A los romanos, para que lo escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Totalmente el capítulo 21 cuando inicia, cuando se acercaron a Jerusalén. Por favor, entendamos, todo estaba preparado para llegar a esta semana. No fue casualidad. Llevaron 33 años. El Señor sabía perfectamente lo que iba a suceder. Lo dice aquí en el capítulo 20. Me van a detener. Los sacerdotes, los escribas me van a condenar, me van a entregar a los gentiles, me van a azotar, me van a escarnecer, me van a crucificar. Perfectamente sabía el Señor el inicio de esa semana, sabía lo que iba a suceder el día jueves, sabía lo que iba a suceder el día viernes, llegar a la cruz. Y es importante para nosotros que podamos entender que todo esto era un plan preparado por Dios, es un plan divino en el cual nosotros tenemos un rol importante, y es la fe. Es la fe lo que necesitamos. Versículo 6. Les dijo en el 5, ¿verdad? He aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. En el versículo 6 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Es importante también para nosotros ver la autoridad del Señor en su última semana, mostrando total autoridad, dando sus mandamientos, mostrando su señorío, porque Él iba a entrar como rey. Él iba a entrar como el rey de Israel, iba a entrar como el rey de este mundo, como el rey de reyes, y seguía mostrando su autoridad, lo cual también sigue siendo importante para nosotros. En el mismo milagro que te mencioné hace un momento, en el capítulo 2 de Juan, en las bodas de Caná de Galilea, cuando convirtió el agua en vino, su madre le dijo a la gente: hagan todo lo que Él dice. No dijo la madre: hagan todo lo que yo digo. Le dijo: hagan todo lo que Él dice. ¿Por qué? Porque Él es el que manda, porque Él es el Señor, porque Él es el que decide, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el Dios, porque a Él es al que seguimos, porque Él es el que entró a Jerusalén para entregar su cuerpo, porque Él fue el que se sacrificó, porque Él es el que derramó su sangre, porque a Él le pusieron la corona, porque a Él lo crucificaron, porque Él resucitó. Por eso dice aquí
que hicieron lo que Él mandó. Entonces a Él es al que nosotros seguimos, a Él es al que nosotros adoramos, a Él es al que nosotros obedecemos. Y aquí lo encontramos. Todo estaba preparado, pero también preparado para que nosotros, los discípulos y nosotros, los creyentes, nos sometamos a la autoridad de Él, reconozcamos su señorío, obedezcamos su palabra, obedezcamos sus mandamientos, mientras esperamos. Mientras esperamos a que se cumplan los eventos, las profecías que faltan por cumplirse, como hijos de Dios estamos responsables, somos responsables. Estamos sujetos a obedecer su palabra, a seguir aprendiendo, somos discípulos, a seguir creciendo, a seguir madurando, pero a obedecer su palabra. Todo esto está preparado, pero nos lleva mandamientos. Y en este instante también, al llegar esta Semana Santa, tenemos mandamientos. Tenemos los mandamientos de someternos a Él, reconocer su autoridad, reconocer su bendito sacrificio que hizo por nosotros. Los discípulos no cuestionaron en ningún momento. Fue una petición extraña. Vayan y van a encontrar un pollino. Y los discípulos irían con un poco de pena. ¿Cómo llego y agarro ese pollino? Me van a reclamar, me van a detener. Fue una petición extraña. Al igual que la que hizo en el Evangelio de Lucas cuando les dijo dónde iban a celebrar la Pascua, dónde iban a instituir la cena del Señor, la comunión, como le llamamos también. Fueron peticiones extrañas que el Señor les hizo a los discípulos. Hay cosas en nuestra vida que no entendemos muchas veces lo que Dios nos pide que hagamos. No lo entendemos. No lo entendemos. Como esto no era algo entendible tan fácilmente para los discípulos. Pero los discípulos fueron. Los discípulos obedecieron a Jesús. Y no solamente fueron, hicieron. Hay dos cosas diferentes, es el ir, levantarse, pararse, ir, y lo segundo es hacer lo que Él nos manda. Fueron peticiones verdaderamente extrañas, las dos oportunidades. Sigue a ese hombre que lleva un cántaro, a donde él llegue pregúntale dónde está el aposento alto, aquí vamos a hacer la Pascua. Sigue y ve, camina aquí en el pueblo y vas a ver el asna, vas a ver al pollino, tráelos, y les dices al dueño, después se los regreso. Fue extraño. Y Dios, el Padre, nos pide cosas extrañas a veces que no alcanzamos a entender. Pero mi responsabilidad como hijo, especialmente cuando llegamos a esta semana, especialmente cuando conmemoramos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, especialmente cuando vemos que Él siendo Dios, que Él siendo el Señor, que Él siendo el Rey, se sometió. Se sometió, se humilló a sí mismo, dice la palabra de Dios, libro de Filipenses, se humilló a sí mismo, se despojó de su posición. Él estaba reinando, se pudo haber quedado en el cielo reinando como Dios Todopoderoso, pero se despojó y se humilló para venir y vivir en medio de nosotros, de un mundo pecador, para hacerse obediente, dice el libro de Filipenses, para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si el Señor se sometió, los discípulos obedecieron, nosotros también tenemos que someternos y obedecer al señorío de Dios, al señorío del Señor Jesucristo, aunque parezca extraño. Nosotros nos parece extraño nuestra fe cristiana, nuestra fe cristiana parece algo especial, raro, que muchas veces no entendemos porque hablamos a un Dios que no vemos. Tenemos conversación con un Dios que no hemos visto físicamente hablando. Lo hemos visto espiritualmente, lo sentimos espiritualmente y nos pide hacer cosas que en un momento dado no entendemos. Los discípulos fueron y lo hicieron. Es importante, nuestra fe es importante ver todos estos acontecimientos para guiarnos a la obediencia y someternos a la autoridad del Rey. Al término de su ministerio queda establecido que hay que obedecer al Rey, a la autoridad que es Jesucristo. Su última semana da mandamientos. Capítulo 28 del libro de Mateo es lo que conocemos como la Gran Comisión, que vino y les dio, después de que antes de ascender, vino y les dio mandamientos a los discípulos y les dijo, yo quiero que vayan a todo el mundo y hagan discípulos, quiero que les enseñen, quiero que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los mandó la Gran Comisión.
Entonces hay mandatos para nosotros y es importante como hijo de Dios, si eres un hijo de Dios, que tenemos que obedecer, tenemos que someternos, tenemos que reconocer quién es el Señor, quién es la autoridad, a quién obedecemos nosotros. ¿Obedecemos una religión, obedecemos una teología, obedecemos a un líder espiritual o estamos obedeciendo al Señor? Ve y haz lo que yo te digo. Los mandó aquí, aunque sea extraño. Versículo 7 y 8, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Trajeron el asna, y pusieron esos mantos, y pusieron esas ramas. Pareciese para nosotros que el hecho de que el Señor Jesucristo iba a entrar en un asno, en un pollino, en un burrito, si le queremos llamar así, pareciese que era algo pobre, y estamos, no, desde los tiempos antiguos hasta llegar a los tiempos del rey Salomón, lo que se hacía era exactamente eso. La gente de la realeza, la gente importante, utilizaban estos pollinos, estos asnos, para poderse transportar, para poderse trasladar y para poder hacer sus presentaciones hasta el tiempo de Salomón. Ya después de eso empezaron a utilizar caballos, pero esto era una muestra. El Señor Jesucristo les estaba dando una muestra al pueblo de Israel, que Él estaba entrando como realeza, de una manera humilde, de una manera totalmente humilde y sencilla, pero estaba entrando en la posición de la realeza, de un rey. Es importante para nosotros ver eso, que en su última semana el Señor estaba entrando como un rey. Entró con humildad, pero con la dignidad apropiada. Tender la ropa era un acto de honra, de reconocimiento, de lealtad. Estaba entrando el rey triunfante de una manera pública, y es importante para nosotros que veamos eso. No, entró bien pobrecito, bien humilde en su burrito. No, entró mostrando que él era el rey. Aún a pesar de que lo habían estado rechazando, aún a pesar que él ya sabía que lo iban a detener, lo iban a entregar, lo iban a azotar y lo iban a crucificar, está entrando con la honra que le correspondía, la honra del Rey de Reyes, del Señor de los Señores. Todo esto que vemos aquí, el pollino, que dice la palabra de Dios, pusieron sobre el pollino, pusieron los mantos y los sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Eso solamente se hacía la realeza, la gente lo estaba reconociendo como un rey en ese momento. Cortaban las ramas de los árboles y las tendían en el camino. Por eso lo conocemos como el Domingo de Ramos, que por cierto las ramas y los mantos y todo eso no tienen absolutamente nada que ver. No los bendecimos y no hacemos nada. Eso no. Lo importante es la bendición y la celebración al Señor, al Rey, no a las mantas ni a las ramas. Eso no funciona, no sirven para absolutamente nada. Era un acto decorativo, pero al mismo tiempo era un acto donde se alababa y se reconocía la entrada de la realeza, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, dice así, versículo 8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos. Entró el Señor públicamente. Era el momento ya de entrar y ser reconocidos por todos como rey. Si nosotros recordamos varias veces el Señor Jesucristo en el transcurso de su ministerio, hubo momentos cuando Él hacía algún milagro y le decía a la gente, no digas nada, no digas nada. Dice la palabra de Dios que en algunas otras oportunidades se apartaba y se iba solo, salía de las ciudades. Decía, no digas nada. ¿Por qué? Porque no quería que lo reconociera, no quería que lo tomara el pueblo a través de todos los milagros, no quería que lo tomaran y lo hicieran rey por todas las señales y prodigios que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque su hora no había llegado. Por eso decía, no digas nada, pero aquí su hora ya había llegado. La última semana ya había llegado, ya no había necesidad de decir no digas nada. Ahora entró públicamente sobre ese asno. Se pusieron los mantos, se pusieron las ramas. ¿Para qué? Para mostrar la realeza públicamente. Ahora sí quiero que me vean, vengo a establecer mi reino, soy el Rey de Reyes y vengo a establecer mi reino terrenal. Están celebrando al Rey, están recibiendo al Rey.
Y dice en el versículo 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Una de las cosas importantes, no solamente estaban tendiendo mantos, no solamente estaban tendiendo las ramas, no solamente entró en ese burro, estaban en esta manera, en ese pollino, perdón, estaban alabando el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le estaban dando la adoración, pero cuando decían Hosana, Hosana, la palabra Hosana dice salva, salva ahora. Era un tipo de alabanza, era un tipo de adoración que se hacía a la realeza. Lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, que le hacían a David, que le hacían a Salomón. En segunda de Samuel y segunda de Reyes era la misma expresión, salva rey. Y es lo que le están diciendo. Por eso es importante, y lo mencionamos, y lo mencionamos, y lo mencionamos. Lo estaban ya reconociendo. Él mismo estaba entrando como rey. El pueblo lo estaba reconociendo como rey. Por eso, salva rey. Hosana, salva. Y es importante para nosotros que entendamos también que entró como rey, pero entró también como el Mesías. Venía a entregar su cuerpo para darnos salvación. Israel estaba en espera de un Mesías, es decir, de un Salvador. Claro, esperaban a un guerrero, esperaban a un soldado entrando en un caballo poderoso. Pero no, estaba entrando el Rey, el Mesías Salvador, aquel que iba a salvar no solamente de la opresión del pueblo romano, aquel que iba a salvar tu alma y que salva tu alma por la eternidad de la eternidad y de la eternidad. Por eso es el Mesías Salvador. Y por eso dicen salva, porque necesitamos, tú y yo, necesitamos la salvación de nuestra vida, la salvación de nuestra alma. Y el único que la puede dar, el Señor Jesucristo. Y le decimos Hosana al Hijo de David, salva ahora, Rey. Aquellos que ya hicimos nuestra confesión, aquellos que ya lo recibimos, aquellos que ya abrimos nuestro corazón, aquellos que somos llamados hijos de Dios, tenemos paz en nuestra vida porque sabemos el cumplimiento de su palabra, que todavía faltan acontecimientos y donde Él está, nosotros también estaremos en base a su palabra. Pero necesitamos un Salvador, de otra manera estamos totalmente perdidos. Nuestras obras nunca serán suficientes para poder llegar a la presencia de Dios, para poder ganar la salvación de nuestra alma. Nunca. Por eso necesitamos un Salvador y ese Salvador es Jesucristo. Y entró en Jerusalén precisamente en esa última semana para establecer su reino. El Padre Nuestro dice en el libro de Mateo, dice, venga tu reino. El Padre Nuestro, Mateo 6:10, venga tu reino, estás orando. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero el Padre Nuestro dice, así vamos a orar. ¿Sí? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. En este momento el Señor Jesucristo, en este momento, en estos versículos, está entrando a Jerusalén para establecer su reino terrenal a través de su sacrificio, a través de ser Él el Mesías, el Rey de Reyes, todo preparado, como dice la Escritura, para llegar a este momento maravilloso, precioso. Lo estaban adorando, lo estaban glorificando, lo estaban exaltando, pero al mismo tiempo le estaban diciendo, sálvanos, sálvanos. Lo triste es, que ya lo veremos en el viernes que entregó su cuerpo, en el viernes que fue crucificado, que ahora la gente lo adoraba, la gente lo alababa, la gente tendía sus mantos y tendía las palmas y le decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David, sálvanos, Rey, sálvanos, Hijo de David. Y unos cuantos días después gritaban, crucifícale, crucifícale. Como cambiamos en un corto periodo de tiempo. Estaba entrando el Rey a establecer su reino terrenal, su reino poderoso, su reino eterno. Y versículo 10 dice, cuando entró Él en Jerusalén, cuando ya entró públicamente, que todo mundo lo viera, reconocido como el Rey, lo adoraron como Rey, lo honraron como Rey, le pidieron como Mesías que lo salvara. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad se conmovió, todo el mundo se conmovió, se emocionó a ver al Rey.
La gente le gusta ver esas celebraciones de la realeza terrenal. Cuando salen los reyes europeos, cuando salen las bodas de los reyes europeos o de los hijos de los reyes, y millones de gente quieren ver la carroza y quieren ver el caminar, la marcha que hacen por la ciudad, y quieren ver los trajes y quieren ver los caballos y quieren ver toda la celebración que se hace. Y se emociona la gente al ver eso que es vano, que es artificial, que no tiene ningún valor para tu vida, que no tiene ningún sentido. Mas sin embargo, aquí la gente dice, se conmovió. Es importante para nosotros que podamos al entrar esta semana. Yo no creo que la gente estando en esta semana en la playa esté embriagándose, estén haciendo fiestas y esté lleno de paganismo y de celebración carnal, que verdaderamente nos estemos conmoviendo. No lo digo que no sea posible el que pueda salir unos días de paseo, no lo digo que sea incorrecto, no tengo la autoridad para decirlo de ninguna manera, pero sí el hecho de que no es la manera correcta de celebrar la semana más importante en la historia de la humanidad, que inició aquí en Domingo de Ramos. La semana más importante en la historia de la humanidad, la historia eterna. El pueblo se conmovió y hoy en día tú puedes ver las celebraciones como son de esta semana. Nadie se conmueve, nadie se emociona, nadie derrama una lágrima, nadie desea celebrar lo que es la Semana Santa, lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de la manera que debería de ser, dándole honra, dándole gloria, exaltándolo, glorificándole, agradeciéndole, orando, leyendo su palabra y bendiciendo, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ellos se conmovieron, se emocionaron grandemente. ¿Y será que todavía nosotros a este momento, al entrar esta semana, nos emocionamos? Nos emocionamos ahorita, domingo, Semana Santa, viernes, crucifixión, el sacrificio de Cristo. Y próximo domingo, domingo de resurrección, gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Nos emocionamos, es la pregunta. No, celebramos paganamente. Celebramos ídolos, celebramos las palmas, celebramos los mantos, pero no celebramos al que tenemos que celebrar, aquel que entregó su cuerpo al Señor Jesucristo, aquel que obedecieron, aquel que su madre misma dijo, hagan lo que Él dice, obedézcanlo a Él, no a mí, a Él, porque Él es el Rey, no yo. Y finalmente, la pregunta que hacen aquí, ahí mismo en este versículo, dice, entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Es la misma pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este? Aquí mismo en el libro de Mateo, capítulo 16, el Señor Jesucristo les hace, Mateo capítulo 16, versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, les hizo una pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, los discípulos, y vosotros, quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la pregunta aquí en Mateo 21. Que se hacían, ¿quién es este? Y algunos dijeron, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Quién es? Cuando la gente le preguntan hoy en día quién es Jesucristo en las diferentes religiones, en las diferentes doctrinas, o a la gente secular le preguntan quién es Jesucristo, nadie, hay gente que todavía quiere negar, y la historia, la antropología comprueba la presencia, la existencia, el nacimiento, el ministerio y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de todo el ministerio terrenal. Todavía hay gente que lo niega, pero mucha gente le preguntan, ¿y quién es? No, pues fue un profeta, como dice aquí, fue un profeta, fue un buen maestro, fue un revolucionario, algunos dicen, fue un buen hombre, fue un líder espiritual. Y de alguna manera todo esto es correcto. Todo esto es correcto porque es cierto, él fue profeta,
cuando les estaba diciendo, vayan a buscar ese pollino, cuando en la Santa Cena les dijo, vayan y busquen a este hombre, les está dando profecía, les está avisando lo que va a suceder. Y encontramos en la palabra que Él mismo nos está dando profecía, diciéndonos, prometiéndonos que va a regresar. Profeta es alguien que está dándonos hechos que van a venir, mensaje de Dios para nosotros. Un maestro, así le decían, rabí, maestro. ¿Por qué? Porque estaba enseñando, somos sus discípulos. Revolucionario, por supuesto, vino a causar una revolución, pero no social, religiosa. La gente pone atención a cuestiones paganas, la gente pone atención al templo. El templo era más importante, el sábado era más importante, lavarse las manos era más importante, no comer en día sábado era más importante que adorar a Dios. Y Él vino a causar una revolución total y completa, porque Él vino a ser más importante que el templo, más importante que el sábado, más importante que el lavamiento de las manos. Un buen hombre, por supuesto, tenía bondad, tenía misericordia, dejaba a los niños venir a Él. Un líder espiritual, el máximo líder espiritual de la historia de la humanidad. Pero todo eso es correcto, pero tenemos que entender, y con esto terminamos, ¿quién es Él? Cuando le están preguntando, ¿quién es Él? ¿Quién es para ti? ¿Qué es lo que conoces? ¿Qué es lo que sabes del Señor Jesucristo? ¿Quién es Él para ti? Él es el Hijo de Dios. En base a la palabra de Dios, Él es mucho más que esto que dijeron aquí un profeta de Nazaret. No, Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo del Hombre. Él es el gran yo soy. Dice yo soy, yo soy, yo soy. El mismo yo soy del Antiguo Testamento. Él es el pan de vida, la luz del mundo, la puerta del redil, el buen pastor, la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el libro de Isaías que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es Dios mismo. Dijo Él mismo, yo y el Padre uno somos. Él es Dios. Hay esta pregunta que está, ¿quién es este? La gente se decía, ahí cuando lo vieron al rey, ¿quién es este hombre que estamos celebrando, que estamos adorando, que estamos glorificando, que lo estamos recibiendo como rey? Y todavía surgía la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este que tú vas a celebrar en esta semana? Cuando muchos de nosotros celebramos en esta semana, lo que menos nos preguntamos, ¿a quién estamos celebrando? ¿A quién verdaderamente estamos celebrando en esta semana? Y estamos celebrando al gran yo soy. Yo y el Padre uno somos, al Dios Todopoderoso. A Él estamos celebrando. Y no se te olvide eso. En el Evangelio de Lucas, ahora que ya terminamos aquí, en el Evangelio de Lucas, cuando Él instituyó la comunión, la Santa Cena, la Cena del Señor, en ese capítulo que ya leímos, les dijo a los discípulos, después de haber compartido el pan, después de haber compartido el vino, les dice en la palabra de Dios, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Dice, hacer esto en memoria de mí. Entonces, toda la celebración, desde ese día domingo hasta el día viernes que fue sacrificado, el sábado, y después el domingo de resurrección, cada año que Él nos permite, lo hacemos en memoria de Él. Esa es la celebración y es importante que nosotros lo entendamos. Todo lo que hemos leído preparado con Dios, por Dios, todo preparado para llegar a ese momento, hace 2000 años, a ese momento específico, a ese momento especial, para ese sacrificio, y de ahí en adelante todo es para memoria de recordarlo a Él cada año, cuando llega esta celebración de Semana Santa, es en memoria de Él, para recordar su muerte, para recordar su sacrificio, para recordar su resurrección, de que está vivo y tengo esperanza y tengo vida eterna a través de su sacrificio, pero todo es memoria de Él. Cuando celebres en esta semana, cuando celebremos todos en esta semana, a partir de este día hasta el próximo domingo, domingo de resurrección, es en memoria de Él. El lunes es en memoria de Él. El martes en memoria de Él. El miércoles en memoria de Él. El día jueves en memoria de Él. El viernes que celebremos su muerte en la cruz de Calvario, en memoria de Él. El sábado en memoria de Él. Y cuando llegue el domingo de resurrección, en memoria de Él. Todo fue hecho para Él y por Él. Y esta semana inicia con un plan divino y termina
con la promesa más especial que nosotros tenemos en esta humanidad, la vida eterna en Cristo Jesús. Y esta semana es en memoria de Él. Que Dios te bendiga y enfoquémonos a celebrar de la mejor manera. Celebremos al Rey, glorifiquemos al Rey, exaltemos al Rey, honremos al Rey, sometámonos al Rey, entendamos que es su plan divino y reconozcamos quién es Él. Él es el gran yo soy, Él es el todopoderoso, Él es Dios mismo y a Él es al que obedecemos, a Él es al que adoramos, a Él es al que seguimos, a Él es al que celebramos y a Él es al que recordamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por tu palabra, por esta semana tan importante para nosotros que inicia en este día. Recordamos tu muerte, recordamos tu sacrificio, recordamos tu amor maravilloso. Por amor y por someterte a la autoridad y a la voluntad del Padre, te entregaste a ti mismo para darnos la esperanza de la vida eterna. Bendito sea, rogándote que a través de tu palabra y en esta semana la gente se conmueva al recordar tu muerte y al recordar tu resurrección y la gente celebre verdaderamente a quien tiene que celebrar, que eres tú, Jesucristo, y que recordemos, porque todo es hecho en memoria de ti, que recordemos quién es el que murió, que recordemos quién es el que entregó su cuerpo, que recordemos quién es el que resucitó. Bendito seas, por los siglos de los siglos te damos gracias a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos al Padre y damos gracias. Amén y amén. Gracias, que Dios lo bendiga, lo invitamos para que el viernes, no el miércoles, no estaremos el miércoles, estaremos el viernes para estar con nuestro estudio de viernes de sacrificio del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo, el perdón que encontramos a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Pero gracias, Dios le bendiga donde quiera que esté, bendiciones para todos.